Gané el premio de lotería más grande que ha habido en mi estado, $334 millones, pero decidí guardármelo y no contárselo a nadie. Quería ver de qué estaban hechos los míos, así que les hablé fingiendo que estaba en la calle, sin un peso y con la soga al cuello. Mi mamá ni lo pensó, simplemente colgó. Mi hermano me echó en cara que era un fracaso, pero mi hermanita se subió a su coche y manejó casi 300 kilómetros, gastándose los últimos $500 que tenía. Lo que hice después cambió todo. Cuando vi los números ganadores en la pantalla, no grité, no brinqué, solo me quedé ahí sentado, viéndolos, con las manos temblando tanto que se me cayó el control remoto. $384 millones, el premio más grande que ha habido aquí, y mi nombre en ese boleto. No me moví en casi 2 horas. Seguía revisando los números, actualizando la página, murmurando la combinación como si fuera un hechizo que se me iba a esfumar si la decía en voz alta. Cuando por fin me cayó el 20, no sentí alegría, sentí miedo. Ese miedo que se te cuela hasta los huesos y te hace dudar de todo lo que crees saber de la gente. Porque yo conozco a mi familia, sé lo que el dinero les hace. Crecí en una casa donde el dinero decidía si tocaba pleito o si había que fingir que todo estaba bien. Mi mamá siempre decía que prefería morirse a volver a ser pobre, pero nunca le importó a quién arrastraba con tal de salir adelante. Mi hermano, Mark, igual que ella, siempre tras algo, siempre de malas cuando veía que alguien tenía más. Y luego está Lily, mi hermanita, 7 años menor. De niños, se metía a mi cuarto cuando nuestros papás peleaban y me decía en voz bajita que algún día nos iríamos y no volveríamos jamás. Ella era la única en quien de verdad confiaba. Así que cuando supe que ahora tenía más dinero que todos los que conocía juntos, no sentí ganas de hacer fiesta, sino de comprobar quién de verdad me quería sin tener yo nada que ofrecer. De ahí salió la idea. Al día siguiente, escondí el boleto en una cajita a prueba de fuego. La guardé en una bodega con otro nombre y empecé con las llamadas. Primero, mi mamá. Le conté que mi negocio tronó, que debía la renta y no tenía ni para comer. Ni le movió. Dijo que no podía ayudar y me colgó antes de que acabara de hablar. Luego le marqué a Mark, le dije que me habían corrido y que si podía quedarme unos días con él. Se rió, me soltó un "a ver si así aprendes a dejar de hacerte el importante" y me bloqueó. Cuando hablé con Lily, al principio no me dijo nada, solo silencio, y luego, ¿dónde estás? Le dije que estaba en un motel cerca de Springfield, que no sabía qué hacer. Ella dijo, voy para allá, pero era mentira. Yo seguía en mi casa, sentado en el sillón, teléfono en mano, esperando ver si de verdad vendría. 4 horas después me escribió, ya voy a la mitad del camino, por favor, espérame. Se me hizo un nudo en la garganta. Le pregunté cómo venía y me dijo que en su coche. Sabía que iba corta de dinero. Acababa de dejar su trabajo hacía una semana para entrar a la escuela de enfermería. Le pregunté si podía pagar el viaje. Respondió que usaría lo que le quedaba. Casi 300 kilómetros, $500, solo para ver si yo estaba bien. Me quedé viendo el celular, sintiendo una mezcla de culpa y de admiración. Fue la única que no pidió pruebas, que no dudó, que no lo hizo sobre ella. Cuando llegó al motel donde le dije que estaba, pues yo no estaba, me llamó, angustiada, y le solté la verdad. Le dije, Lily, estoy bien, solo quería saber quién de verdad iba a estar conmigo. Se quedó callada unos segundos y luego me dijo, me hiciste pensar que estabas en problemas. Manejé toda la noche, vendí mi laptop para la gasolina. Su voz se quebró y ese sonido me hizo darme cuenta que me había pasado. Le traté de explicar que era por pura desconfianza, que ya me habían lastimado antes, que necesitaba saber quién sí se preocupaba por mí. Pero entre más hablaba, más claro me quedaba que nada de eso importaba. Había traicionado a la única persona que no lo merecía. Ella dijo, ¿querías saber quién te quiere? Ahora ya lo sabes. Y me colgó. Esa noche me quedé en mi coche, afuera de su departamento, con las luces apagadas. No entré. Solo me quedé ahí hasta que salió el sol, con el boleto en la mano, dándome cuenta de que, por primera vez en mi vida, el dinero no podía arreglar lo que había hecho, y lo que decidí hacer después lo cambió todo. Al día siguiente fui a buscar a Lily antes de que se fuera a clases. Pensé que me iba a cerrar la puerta en la cara, y la verdad lo hubiera entendido, pero la abrió. Se quedó ahí, ojos hinchados, el cabello hecho un desastre, y no dijo nada. Le pedí perdón. No ese perdón para que todo vuelva a la normalidad, sino el que te duele de verdad porque sabes que no va a servir de nada. Le dije que era la única que siempre me vio como persona, no como cajero. No me vio a los ojos, solo me dijo que tenía que alistarse para la escuela y me pidió que me fuera, así que me fui. Eso debió haber sido el final. Yo debí dejarla en paz e intentar reparar la confianza poco a poco, en silencio. Pero cada vez que veía ese boleto, pensaba en cómo ella manejó casi 300 kilómetros, usó hasta el último peso y vendió su laptop. Todo por mí. Mientras los otros ni siquiera fingieron preocuparse, la culpa empezó a convertirse en otra cosa. Quise arreglarlo, pero no solo dándole dinero porque se iba a dar cuenta. Si algún día se enteraba de lo que hice o del premio, todo se iba a arruinar de nuevo. Así que hice mi plan. Abrí un fideicomiso usando otro nombre, algo como Fundación Henson, que sonaba formal.
Por ahí hice que le dieran una beca para estudiantes de enfermería que hubieran dejado su trabajo para estudiar tiempo completo. $10,000 y luego una beca anual. Cuando me llegó el correo de confirmación de que sí se la dieron, sentí como si al fin pudiera respirar. Una semana después, Lily me llamó. Su voz sonaba más ligera, con esperanza. Dijo que no sabía cómo había pasado, pero que la eligieron para una beca privada que iba a cubrir casi toda su colegiatura. Me agradeció por haberle dicho meses atrás que aplicara a esas cosas, aunque yo nunca le mencioné nada. La felicité. Ella me dijo que quería que lo nuestro volviera a empezar, que todavía no me perdonaba del todo, pero quería intentarlo. Y por un rato, todo estuvo tranquilo. Guardé mi secreto. Seguí viviendo en mi mismo depa de siempre y manejando mi coche viejito. Durante algunas semanas seguí yendo a trabajar, haciéndome el que todo estaba bien, mientras mi cuenta bancaria seguía subiendo sola gracias a los intereses. Pero como siempre pasa, los secretos terminan saliendo a flote por donde menos lo imaginas. Como 2 meses después, me llegó un mensaje de Mark. Nada más decía: me enteré que te cayó dinero. Me quedé en shock. Lo primero que pensé fue que de alguna manera se había enterado de la lotería. Pero cuando le pregunté de qué hablaba, me respondió: mamá dijo que estabas pagando la escuela de Lily. Qué chido que ya tienes lana otra vez. No le contesté. Pero esa noche, cuando revisé las cámaras de seguridad de la bodega, sí, yo mismo las puse, me di cuenta de que alguien había intentado meterse. El candado estaba forzado. El boleto seguía ahí, pero alguien había estado demasiado cerca. Al día siguiente, mi mamá me llamó y traía esa voz contenta que solo usa cuando quiere algo. Me dijo que estaba orgullosa de que ya me estuviera recuperando, y de pasada soltó que ella y Mark igual necesitaban ayuda para pagar unas cosas. Le dije que no podía ayudarlos. Ahí le cambió el tono y me dijo: qué raro, porque eso no fue lo que escuché. Fue cuando me cayó el 20. Seguro Lily había mencionado lo de la beca sin saber realmente de dónde venía. Mi familia pensaba que era dinero mío, no cualquier beca. Para la tarde mi teléfono no paraba de sonar. Mark llamó como 6 veces y hasta dejó un mensaje diciendo que le debía a la familia por todo lo que habían hecho por mí. Y ya casi a medianoche, recibí otro mensaje. Sin nombre, sin saludo, solo: si crees que puedes esconder lo que hiciste, te equivocas. Sabemos lo del boleto. Sentí que se me congelaba el cuerpo. Nadie más que yo sabía del boleto, o eso creía. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé sentado en la cocina viendo el teléfono, leyendo ese mensaje una y otra vez. Sabemos lo del boleto. No llegaron más mensajes ni amenazas, nada. Solo esa frase, como una pistola cargada en la bandeja de entrada. Al principio pensé que era una estafa. Tal vez alguien se enteró de algo o le atinaron. ¿Pero cómo? Yo había comprado el boleto en una tienda de por allá lejos. Pagué en efectivo. Nunca le conté a nadie. Incluso el trámite para reclamar el premio lo hice a través de un fideicomiso, con el nombre de un abogado. Imposible que lo rastrearan hasta mí, a menos que alguien me hubiera visto ese día. Revisé la hora del mensaje, 12:42 AM. Quien lo mandó sabía lo que hacía. Quería que no pegara el ojo. Al día siguiente fui directo a la bodega. El candado estaba bien, pero el video de la cámara había desaparecido. Todo el sistema borrado. Sin grabación, sin datos, solo una pantalla de error. Ahí caí en cuenta. La persona que se metió la vez pasada no buscaba robar. Estaba viendo si el boleto era real. Abrí la caja fuerte, lo encontré ahí, intacto, pero me temblaban tanto las manos que por poco y lo tiro. Ya ni en mí confiaba para guardarlo. Ese mismo día le hablé a Patrick Hale, mi abogado, el que me ayudó a armar lo del fideicomiso anónimo. Le dije que me preocupaba la seguridad y le pregunté si alguien podía ver los registros. Me aseguró que todo estaba sellado, que ni él tenía ya mis datos porque todo quedó a nombre de la fundación. Pero antes de colgar, dudó. Me preguntó si alguien cercano podría haberse enterado. No le quise contestar, porque, siendo sincero, solo había una persona capaz de atar cabos: Lily. No quería pensarlo, pero era la única que notó lo raro que me estaba comportando. Hasta me llegó a decir de broma que me veía demasiado tranquilo para no tener lana. Igual y revisó algo, o me vio entrando a la bodega. Esa noche fui a su depa. Me abrió aún con el uniforme, el cabello recogido, cansada, pero con una sonrisa leve. Dijo que ya se iba a su rotación clínica. Le pedí que si podíamos platicar. Se le notaba la confusión, pero aceptó. Le conté que alguien me había mandado un mensaje amenazante, que sabían lo del boleto de la lotería. Frunció el ceño y preguntó: ¿qué boleto? Le estuve viendo la cara todo el tiempo, buscando alguna señal. Nada, solo preocupación genuina. Me dijo que seguro era spam, que la gente manda esas cosas todo el tiempo. Casi le creí, hasta que soltó algo que jamás le conté a nadie. Seguro solo estás estresado. Has ido mucho a esa bodega últimamente. Sentí que se me caía el alma. Le pregunté cómo sabía eso. Se sacó de onda y dijo que había visto mi coche ahí cuando fue a visitar a una amiga cerca, que solo fue casualidad. Juró que no era nada más. Quise creerle con todas mis fuerzas, pero ya no podía. Me fui sin decir nada más. Al día siguiente, moví el boleto. Ni siquiera le avisé a Patrick. Fui a un banco pequeño en otro condado y renté una caja nueva, sin cámaras ni nada que se pudiera ligar a mi nombre. Por unos días,
todo estuvo tranquilo, ni mensajes ni llamadas de la familia. Hasta pensé que estaba exagerando y que tal vez Lily de verdad no tenía nada que ver. Pero una tarde, mientras hacía el súper, me llegó otro mensaje. Ella sabe que no confías en ella. Nos contó todo. Me quedé parado ahí, frío. El teléfono volvió a vibrar. No debiste moverlo. Ahora venía con una foto, borrosa, oscura, pero se distinguía. Era yo, parado afuera del nuevo banco, justo donde dejé el boleto 3 días antes. Alguien me estaba siguiendo. No sabía quién ni cómo, pero siempre iban un paso adelante. Si ya sabían dónde estaba el boleto otra vez, entonces no solo me vigilaban, me estaban cazando. Me fui directo a mi casa con el corazón en la garganta. Cada vez que veía unas luces atrás de mí, pensaba que podían ser ellos, quien fuera. Al llegar, cerré todo. Apagué las luces y me senté en el piso, en la oscuridad, sin dejar de leer ese mensaje, tratando de entender. Nos contó todo. No podía ser Lily, simplemente no podía, pero a la vez todo encajaba. Ella sabía de la beca, de mi mentira, de la bodega. Tal vez se sintió traicionada y hablar con mi mamá y Mark fue su manera de desquitarse. Aún así, algo no me cuadraba. Mi familia sería interesada, pero no tan lista. Los mensajes, la foto afuera del banco, todo eso era demasiado calculado. Eso no era de ellos. La mañana siguiente volví a casa de Lily. Su coche no estaba, pero la vecina me dijo que se fue temprano a clase. Me quedé esperando en el carro hasta que terminó su turno. Cuando la vi salir, me bajé y la llamé por su nombre. Se quedó pasmada al verme. Le dije que necesitábamos hablar, que tenía miedo, que alguien me estaba amenazando. Me di cuenta de que quería irse, pero cuando vio mi cara, se detuvo. Nos subimos a mi coche, y ahí le solté todo. Los mensajes, la foto, cómo alguien sabía exactamente dónde estaba el boleto. Sus ojos se abrieron como platos cuando escuchó esa palabra. Boleto. Me preguntó, a ver, ¿me estás diciendo que sí ganaste? Ahí caí en cuenta de que realmente no tenía idea. Jamás se lo había dicho, y lo de la beca falsa la había hecho pensar que todo venía de otro lado. No me estaba mintiendo, de verdad no sabía nada. Sentí un vacío en el estómago porque eso quería decir que los mensajes no eran suyos ni de la familia, así que había alguien más espiándonos a los dos. Me preguntó de cuánto era, y cuando le solté que 384 millones, apenas pudo susurrar. No inventes. Le conté todo, cómo puse a prueba a todos, cómo solo ella fue la única que apareció, cómo intenté arreglarlo con lo de la beca. Se quedó callada un buen rato, hasta que de pronto dice, me hiciste creer que estabas en la ruina, que no tenías nada. Me hiciste manejar cruzando todo el estado, y ahora resulta que estuviste escondiendo casi 400 millones de dólares. Solo asentí. Se volteó negando con la cabeza. No sabes lo que eso me hizo. Pensé que te habías ido, que había perdido a mi hermano. Quise decirle que solo trataba de protegerla, pero la verdad sonaba hueco, así que solo le pedí perdón. Antes de bajarse del coche me soltó algo que se me quedó grabado. El dinero vuelve cruel a la gente. No dejes que también te vuelva tonto. Cuando cerró la puerta y se fue, sentí que algo dentro de mí se rompía. Esa noche me llegó otro mensaje. Este era diferente, más largo, más frío. No eres lo suficientemente cuidadoso. ¿Crees que esconder el boleto te va a salvar? No lo hará. La gente habla. Los abogados hablan. Siempre hay alguien que quiere su parte. ¿Nos vas a dar lo que nos corresponde o se lo quitaremos a ella? A ella. Se referían a Lily. De inmediato le marqué, pero no contestó. Fui a su casa otra vez. Luces apagadas, nada de coche, ni rastro de ella. Llamé a hospitales, amigos, hasta a su escuela. Nadie la había visto desde que salió de la clínica esa tarde. Ya iba camino a la policía cuando recibí otro mensaje. Una foto de Lily, sentada en su coche, con la cabeza agachada. Estaba bien, pero claramente ni cuenta se dio de que alguien le tomó la foto. El mensaje decía, tienes 48 horas. Me orillé, apretando el volante hasta que los dedos se me entumecieron. Quienes fueran esas personas lo sabían todo. Mis rutinas, mi familia, mis secretos, y acababan de dejar muy claro que esto ya no era por el dinero, era por control. Esa noche ni siquiera regresé a casa. Me la pasé manejando sin rumbo por horas, cambiando de autopista, revisando los espejos hasta que los ojos me ardieron. Cada vez que pensaba en Lily, la imagen de esa foto me regresaba. Ella en su coche, sin sospechar que alguien estaba tan cerca como para tomarle una foto. Ir con la policía fue lo primero que pensé, pero no tenía sentido. Tendría que explicar lo del boleto, el dinero, la identidad falsa, todo. Yo me convertiría en la noticia. Y quien mandaba esos mensajes tenía recursos. Ya habían encontrado el boleto 2 veces. Eso quería decir que podían hallarme a mí otra vez, o a ella. Cuando amaneció, supe que tenía que mover el boleto una vez más, a un lugar imposible de rastrear. Pero antes tenía que estar seguro de que Lily estuviera bien. Le marqué otra vez. Nada. Le mandé mensaje. Nada. Como a las 10 de la mañana me llegó un mensaje desde su número. Estoy bien. Deja de llamar. Solo necesito espacio. Pero no sonaba como ella. Lily siempre usaba puntos. Escribía cada palabra completa. Esto era seco, frío, como si lo hubiera escrito un robot. Le pregunté dónde estaba.
No respondió. Ahí entendí que probablemente quien había mandado las amenazas ahora tenía su teléfono. Fui a su departamento de nuevo. La puerta estaba cerrada. Nada forzado, pero algo no cuadraba. Las cortinas un poco abiertas y, adentro, su laptop sobre la mesa de centro, la pantalla hecha trizas, como si la hubieran azotado. Le hablé a su amiga Marisa, que trabajaba con ella en la clínica. Me dijo que Lily no se había presentado y que nadie sabía nada de ella desde la mañana. No le dije nada más. Solo le di las gracias y colgué. Al mediodía ya estaba otra vez en mi coche, estacionado en la bodega, no en la nueva donde tenía el boleto, sino en la primera. Ni siquiera sé bien por qué fui ahí. Tal vez para aclarar la cabeza, tal vez porque era el último lugar donde sentí que tenía el control. Entonces lo vi, el mismo sedán gris que me había seguido la noche anterior, estacionado al otro lado de la calle, con el motor encendido y los vidrios polarizados. No se movió, aunque yo sí. Arranqué, manejé 2 cuadras, me metí a una gasolinera y esperé. A los minutos, el mismo sedán pasó despacito, como revisando si seguía ahí. Me temblaban las manos. Esperé 10 minutos más y salí otra vez, pero ahora en dirección contraria. Para cuando llegué al siguiente pueblo, ya tenía en la cabeza un nuevo plan. Era desesperado, pero tal vez era la única forma de proteger a Lily y el boleto. Si esa gente quería control, yo iba a quitárselos. Haría que el boleto no valiera nada. Encontré un restaurante chiquito al lado de la carretera, estacioné y entré. Me senté hasta el fondo, pedí un café y saqué el celular. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Luego llegó otro mensaje. Dijimos 48 horas. Estás perdiendo el tiempo. Venía con un video, corto, todo movido, grabado en un cuarto oscuro. Primero se oye la voz de Lily. Sonaba asustada, pero trataba de mantenerse fuerte. Dijo, por favor, solo dile que haga lo que quieren. No dejes que... Y ahí se cortó. Se me cayó el celular y la gente de las mesas volteó a ver. Murmuré que había tirado el café y me disculpé. Afuera me recargué en el coche y traté de tranquilizarme. No podía ir con la policía. Al menos no todavía. Ni siquiera sabía con quién estaba lidiando, pero de algo estaba seguro. Querían el boleto y estaban convencidos de que yo haría lo que fuera por él. Y sí, tenían razón. Al atardecer ya estaba de vuelta afuera del banco, esperando a que saliera el gerente. Cuando por fin se fue, entré por el callejón que da a la parte de carga, el mismo por donde había entrado antes para llegar a las cajas privadas fuera de hora. Ya ni pensaba bien. Solo sabía que si podía mover el boleto o destruirlo, ya no tendrían nada para amenazarme. Pero antes de llegar a la puerta, mi celular vibró otra vez. Si entras, ella no despierta mañana. Me quedé helado. Volté para todos lados, y fue cuando vi un puntito rojo parpadear en la manga de mi chamarra, como si fuera una mira láser, y luego desapareció. No era un juego, me estaban vigilando, justo ahí, en ese momento. Me alejé de la puerta con las manos arriba, aunque ni siquiera veía a nadie. Sentía el corazón tan acelerado que hasta dolía. Quien fuera que estuviera detrás de esto, quería asustarme, y sí lo estaba logrando. Me subí al coche y me salí del estacionamiento. A las pocas cuadras el teléfono volvió a sonar. Pon atención, mañana te vamos a dar instrucciones. No le hables a nadie, no vuelvas a mover el boleto. Si lo haces, ella desaparece. No había firma, ni número al que pudiera regresar la llamada. Solo la amenaza, igual de fría y sin rostro que antes. Me orillé en una parada vacía junto a la carretera, y ahí me quedé hasta que amaneció, pensando en Lily, preguntándome qué le estarían haciendo, si siquiera seguía viva. Intenté recordar su voz, su risa, cualquier detalle que me hiciera sentir que no la había perdido, pero lo único que escuchaba en mi mente era ese mensaje. 48 horas. Ya estás perdiendo el tiempo. Cuando salió el sol, marqué a Patrick Hale, mi abogado. No le solté toda la verdad. Solo le dije que sospechaba que alguien quería extorsionarme por el premio. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, a mí también me buscaron. Sentí que el estómago se me hacía nudo. Me contó que le había llegado un correo esa madrugada, sin remitente, solo una exigencia. Querían que confirmara el calendario de pagos del fideicomiso y revisara dónde estaban los fondos. Hasta le adjuntaron una foto mía en la bodega original, nomás para dejar claro que sabían todo. Patrick me dijo que en cuanto recibió el mensaje lo borró y le habló a la oficina de la Lotería Estatal para reportarlo como fraude, pero aún así se notaba nervioso. Me aconsejó, quédate en algún lugar seguro, mejor en un hotel y usa otro nombre, hasta que sepamos quién está detrás de esto. Le di las gracias, colgué y me fui directo a un motel barato en la carretera, cerca de Lincoln City. Pagué en efectivo y no di ningún dato. Esa noche no pude dejar de pensar en el video de Lily, en esa frase cortada antes de que se apagara la cámara. Por favor, dile que haga lo que piden. En la manera en que lo decía se notaba que no era actuado, ni estaba leyendo nada. Me estaba intentando advertir, y ahí me cayó el 20. Si estaban vigilándome a mí, seguramente también a ella. Puede que ese video ni siquiera fuera reciente. Quizá era viejo, o solo estaban apostando a que yo no lo notaría. Pero no quise arriesgarme. Al día siguiente manejé al banco donde tenía guardado el boleto. Esperé a que abrieran como si nada. Entré
y pedí pasar a mi caja de seguridad. El boleto seguía ahí, igualito que siempre. Por un momento pensé en hacerlo pedazos ahí mismo, quemarlo y acabar con todo, pero me detuve. Si lo destruía, Lily podía morir por mi culpa. Así que opté por otra cosa. Lo sustituí por un duplicado, mismo papel, misma letra, mismos dobleces. Lo había hecho desde hacía semanas, solo por precaución, pero ahora era mi única jugada. El boleto real lo metí en un sobre y lo mandé a la oficina de Patrick usando un remitente falso. No confiaba en nadie, pero al menos él lo tendría alejado de todo esto. Al caer la noche recibí otro mensaje. Mañana 9 a.m. lleva el boleto a la iglesia vieja sobre la ruta 12, solo. Sabremos si pides ayuda. No pidieron pruebas, solo daban por hecho que iba a obedecer. Me pasé la noche en ese cuarto de motel, sin poder dormir, imaginando todos los escenarios posibles. Si iba, me podían matar. Si no, mataban a Lily. Como a las 3 de la mañana empaqué una mochila. Metí el boleto falso, un celular desechable y una etiqueta rastreadora que guardaba de mi antiguo trabajo en logística. Era mi única ventaja. Si lograba grabar algo, o a alguien, tal vez podía cambiar lo inevitable. A las 8:45 de la mañana, dejé el coche a medio kilómetro de la iglesia y caminé el resto. El lugar parecía abandonado, ventanas tapadas, asfalto cuarteado, hierba creciendo por todos lados. Al empujar la puerta, el olor a polvo y madera vieja me golpeó de frente. La luz del sol entraba por los vidrios rotos, formando figuras raras en el suelo. Entonces lo escuché. Pasos, lentos, tranquilos. Una voz salió de la sombra cerca del altar, baja, serena, pero conocida. Ponlo en la mesa. Cuando lo vi salir, sentí que se me encogía el estómago. Era Mark. Por un segundo me quedé sin palabras, sin poder creer lo que veía. Mark, mi hermano, el mismo que siempre me llamó un fracaso y se burló cuando pedí ayuda, estaba ahí parado como si todo hubiera sido su idea desde el principio. Se veía diferente, más flaco, más duro, el cabello rapado y los ojos con esa mirada de quien vive a base de pura adrenalina y malas decisiones. Al ver mi cara se burló. «¡Te tardaste!», soltó. Yo ni contesté, solo puse el sobre en la mesa polvorienta. «¿Dónde está Lily?». Inclinó la cabeza, fingiendo que pensaba. «Está a salvo, por ahora». Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. «¿Qué le hiciste?». Ni me respondió, solo tomó el sobre y lo abrió. Sus ojos revisaron el boleto falso y vi cómo cambiaba su expresión. Sonrió, pero los ojos seguían fríos. «Listo», dijo. «¿En serio pensaste que no iba a checarlo?». Lo levantó, lo volteó bajo la luz. «Te faltaron las marcas de serie atrás. El boleto real tiene microimpresión. Esto es un chiste». Se me hizo un nudo en la garganta. Se rió. «Relájate. No me interesa tu copia de juguete, ya tengo lo que quiero». Le volví a preguntar. «¿Dónde está Lily?». Me dijo que estaba bien, que estaba con alguien que la vigilaba y se aseguraría de que yo no hiciera ninguna tontería. Ahí entendí que él solo era el mensajero. No era lo suficientemente listo para montar todo esto. Las cámaras, los mensajes, los tiempos. Había alguien más detrás. Empezó a caminar a mi alrededor despacio, como disfrutando del momento. ¿Ves? Mamá tenía razón. Siempre fingiendo que eres el bueno, actuando como si fueras mejor que nosotros. Pero mírate ahora, escondiendo dinero, mintiendo a todos. Al final, resultaste igual. Le solté. Secuestraste a nuestra hermana, Mark. Se encogió de hombros. Garantía. Sentía el pulso en los oídos. La iglesia estaba vacía, pero yo sabía que había ojos en algún lado, ya sea cámaras o gente afuera. Si me lanzaba, perdía. Guardó el boleto falso en su chamarra. ¿La quieres de regreso? Trae el bueno. Sin juegos, sin policías. Mañana en la noche, aquí mismo. Y volvió a sonreír. Esa sonrisa amarga de adolescente que siempre le conocí. Ah, y ni le busques. No tienes idea de por dónde empezar. Pasó junto a mí, rozando mi hombro. Antes de salir, se volteó y dijo: «Lo curioso es que todavía te defiende, incluso ahora. No te lo mereces». Y se fue. Me quedé ahí un buen rato, escuchando el viento colarse por los vidrios rotos. Sentía que en cualquier momento las piernas me iban a fallar. Cuando por fin reaccioné, revisé el teléfono. La etiqueta rastreadora seguía enviando señal. Vi cómo se movía despacio, rumbo al sur por la ruta 12. Fui detrás de ella, cuidando siempre de no pegarme demasiado. Durante unos 20 minutos la señal no se movió del mapa, hasta que se detuvo cerca de una bodega vieja en las afueras del pueblo. Dejé el carro a medio kilómetro, lo escondí entre unos camiones viejos y me puse a mirar con los binoculares. Afuera solo había un coche, el Ford azul y destartalado de Mark. Esperé a que oscureciera y, ya casi sin luz, vi movimiento. 2 personas salieron. Una era Mark. El otro tipo, más alto y con más años encima, llevaba una chamarra negra y no lo había visto jamás. Hablaron un momento, se dieron la mano y el desconocido le entregó algo pequeño a Mark, tal vez un celular, y luego se fue. Mark se subió a su coche y arrancó en dirección contraria. La señal seguía dentro de la bodega. Sentí el estómago hecho nudo. Si ahí estaba el sobre, quizá también Lily. Esperé un rato más y luego bajé del coche, avanzando hacia la bodega con cada paso sintiendo el aire más pesado. El ruido de la grava bajo mis zapatos se me hacía escandaloso. Cuando llegué a la puerta, pegué el oído.
Ni un solo ruido, puro silencio. Empujé despacito y entré. El aire estaba frío y olía a encierro. Entre herramientas viejas y cajas apiladas, al fondo, una luz débil parpadeaba. Caminé hacia ella y ahí estaba Lily, amarrada a una silla, con un moretón en la cara, pero viva, respirando, con los ojos cerrados. Corrí a su lado, susurrándole su nombre, revisando si estaba consciente. Cuando se movió, me apresuré a soltarle las cuerdas, diciéndole que ya todo había acabado, que nos íbamos en ese instante. Pero antes de terminar escuché un clic detrás de mí, el típico ruido de un arma lista para disparar. Una voz, tranquila y conocida, dijo: «Debiste traer el boleto verdadero, Daniel». Me di la vuelta y sentí que se me paraba el corazón. No era Mark, era Patrick Hale. Por un rato me quedé paralizado, sin poder entender lo que veía. Patrick, la única persona en la que todavía confiaba, estaba ahí, pistola en mano, con una cara tan tranquila que parecía aburrido, como si esto fuera parte de su rutina. Asintió y dijo: «Aléjate de ella». Le hice caso. Levanté las manos y di unos pasos atrás. El corazón me latía tan fuerte que dolía. «Patrick, ¿qué estás haciendo?». Él suspiró como si le hubiera fallado. «¿En serio creíste que ese dinero no traería consecuencias? Nunca debiste quedártelo. Desde que entraste a mi oficina con esa reclamación, ya estabas en la mira, ¿entiendes?». Yo no entendía nada. Se acercó, firme con el arma, sin apartar la vista de mí. La gente ve 400 millones y piensa que es suerte, pero no, es una operación. Yo me encargo de que la lotería funcione bien. Pero tú quisiste desaparecer, moviste el boleto, ocultaste tu nombre, pusiste a todos nerviosos. Vi a Lily, que ya estaba despierta, con los ojos muy abiertos y al borde del llanto. Le negué con la cabeza para que no hablara. Patrick siguió en voz baja. «Mark fue fácil de convencer. La gente ambiciosa siempre lo es. Le pagué para que te encontrara y te trajera sin hacer ruido, pero luego se puso exigente. Tú, en cambio, todavía tienes algo que necesito». Ahí entendí todo. No quería la lana, quería acceso, la cuenta del fideicomiso, el historial, el rastro legal, todo lo que lo haría intocable si algún día se descubría la verdad. Apuntó a Lily con el arma. «Desátala». Dudé, pero lo repitió más fuerte. «Desátala». Al hacerlo me temblaban tanto las manos que apenas podía con los nudos. Cuando solté la última cuerda, Lily se quedó quieta. Solo miró a Patrick con una rabia fría que nunca le había visto. Le dijo bajito: «No te vas a salir con la tuya». Patrick sonrió. Ya me salí. Sacó un celular, lo arrojó cerca de mí y en la pantalla apareció un temporizador con una cuenta regresiva, 0-43-117. Me dijo: «Eso es lo que tienes para transferirlo del fideicomiso. Si no, esto vuela, y todos creerán que fue un pleito familiar que se salió de control». Le pregunté a qué se refería con vuela, pero no respondió. Solo golpeó uno de los tambores metálicos con el cañón de la pistola, y fue cuando vi la etiqueta de químicos inflamables. Sentí un escalofrío. «Patrick, ya no queda nada en el fideicomiso», dije, obligándome a sonar firme. «Está bloqueado. Los federales lo están vigilando. No vas a sacar nada». Frunció el ceño. «Estás mintiendo». «No, de verdad. El dinero se dividió y una parte salió de manera anónima. Si hubieras revisado de verdad lo sabrías». Dudó lo suficiente para que me diera cuenta. No estaba tan seguro como quería aparentar. Miré a Lily, luego al arma. Quizá había una posibilidad, por más absurda que fuera. Así que dije: «Está bien, Patrick. El boleto verdadero está en mi coche. Te lo muestro». Me miró, dudando. «¿En tu coche?». «Sí, debajo del asiento. Ya no confío ni en los bancos». Se lo pensó un momento y luego señaló la puerta. «Muévete». Salimos de la bodega. Yo primero, Lily pegada a mí, Patrick atrás con la pistola apuntando directo a mi espalda. El aire fresco de la mañana me pegó de lleno y sentí sus pasos firmes detrás. Al llegar al coche, abrí la puerta despacio y dije: «Está ahí». Patrick se asomó a buscar y aproveché para cerrarle la puerta encima con todas mis fuerzas. El arma se disparó y el balazo retumbó en el estacionamiento, pero no pegó en nadie. Lily gritó y yo le arrebaté la pistola a Patrick mientras él retrocedía, agarrándose la muñeca. Me soltó un golpe que me hizo ver todo borroso y empezamos a forcejear, torpes, desesperados, hasta que el arma rodó por la grava. Lily fue por ella y Patrick también, pero ella llegó primero. Le apuntó con las dos manos, temblando y llorando, pero lo suficientemente segura para no soltarla. Patrick se quedó inmóvil. Por un segundo nadie se movió, solo respirábamos agitados y con el miedo a flor de piel. De pronto, a lo lejos, escuché sirenas. Los ojos de Patrick buscaron el sonido y murmuró: «No debiste hacer eso». Después salió corriendo hacia los árboles y desapareció antes de que llegara la patrulla. Los policías nos encontraron ahí, a Lily y a mí, hechos polvo, temblando y sin poder creer lo que acababa de pasar. Tomaron nuestras declaraciones, revisaron toda la bodega, pero ya no había ni rastro de nadie. Ni Patrick, ni Mark, ni un alma más. Los detectives dijeron que iban a investigar, aunque noté que no terminaban de creernos. Sonaba increíble. Un abogado, corrupción en el sistema, una traición familiar. ¿Quién le creería algo así?
Pero lo que realmente no me deja en paz es lo que pasó 2 días después. Me llegó una carta por correo, sin remitente, solo con una frase adentro: todavía nos debes el resto. Debajo, pegada, venía una foto de Patrick, sonriendo, vivo, al lado de mi hermano Mark. No le enseñé la carta a nadie, ni a la policía, ni a Lily. Simplemente me quedé viéndola hasta que las palabras perdieron sentido. Todavía nos debes el resto. Supe entonces que esto no había terminado. Los siguientes 2 días apenas si pude dormir, y cada vez que sonaba mi celular el corazón se me salía del pecho. Me cambié de departamento, renté otro lugar con nombre falso, y volví a cambiar mi número. Pero en el fondo sabía que nada de eso servía. Ellos ya tenían acceso a todo. Lily trataba de actuar como si todo volviera a la normalidad. Estaba callada, a la defensiva, todavía con marcas en las muñecas, pero fingiendo que se recuperaba. Yo sabía que lo hacía por mí, no porque creyera que estábamos a salvo. Una vez la policía me llamó. Dijeron que rastrearon la propiedad de la bodega a una empresa extranjera, pero no había registro. La dirección era falsa, ninguna pista, ningún avance. Todo debería haber terminado ahí, pero no fue así. Ese fin de semana regresé a mi motel ya muy tarde y encontré un sobre café pegado en la puerta, sin nombre. Adentro venía una memoria USB. Cuando la conecté a mi laptop, solo había un archivo, un video corto donde Patrick aparecía sentado en una mesa. Parecía un hotel de mala muerte. Se veía cansado pero tranquilo, hablando directo a la cámara. Si estás viendo esto, significa que la transferencia no se realizó. Dijo que las personas detrás de esto no iban a parar hasta conseguir lo que creen que les pertenece. Dile que lo piense bien antes de decidir desaparecer otra vez. Y ahí se acabó el video. Revisé los metadatos y vi que el video había sido grabado apenas el día anterior. Patrick seguía vivo en algún lugar cerca. Me quedé viendo el reflejo oscuro de mi cara en la pantalla y me cayó el 20 de algo que no quería aceptar. Esto ya no era solo por dinero, era por poder, por información. Alguien mucho más grande estaba limpiando cabos sueltos. Al día siguiente, vi a Lily sentada en el sillón revisando su celular. Me miró y me dijo: «Tenemos que irnos del estado». Le contesté que ya no tenía caso. Nos iban a encontrar sin importar a dónde fuéramos. Me miró por un buen rato y luego dijo: «Entonces dejamos de huir». Ese mismo día manejamos de regreso a las oficinas de la lotería, al mismo edificio donde todo había empezado. Entré, pedí hablar con el director y le dije que quería renunciar a mi cláusula de anonimato. La señora de la recepción se sacó de onda, pero hizo un par de llamadas y 1 hora después ya estaba yo sentado en una oficina pequeña viendo el contrato que había firmado meses antes. Ahí estaba la firma de Patrick, pero junto a la de él había un tercer nombre que no reconocía: William Kenton. Pregunté quién era. El director frunció el ceño y me dijo que Kenton era el auditor asignado a mi caso, pero cuando le pedí más detalles se quedó dudando. Revisó sus notas de nuevo y luego susurró: «Qué raro, ya no hay registro de él en el sistema». El ambiente en esa sala se puso tenso. Me enseñó el archivo digital. La sección del auditor estaba en blanco, borrada por completo, pero en la copia en papel sí había una firma. Patrick no había estado solo. Pregunté si guardaban los videos de vigilancia del día en que tramité el premio. Dijo que sí, pero para acceder necesitaba una orden oficial. Le expliqué que era cuestión de vida o muerte. Aceptó revisarlo. Cuando regresó, estaba pálido. «Señor, todo el disco de esa semana desapareció». En ese momento lo entendí. Alguien en el sistema de la lotería había borrado todo rastro. No solo de Patrick, también de mí. De camino a casa no me quitaba de la cabeza esa firma. William Kenton. Me sonaba pero no ubicaba de dónde. Esa noche, mientras Lily dormía, busqué entre archivos viejos en mi celular, capturas, correos, cualquier cosa de los días después de ganar. Y ahí estaba, un correo de wkentonstatfinance.org, enviado justo un día después de reclamar el premio. El mensaje era corto: «Felicidades por tu premio. Hiciste bien en mantener esto en secreto. Pronto te contactaremos desde nuestra oficina». Traía adjunto un contrato digital y al final, pequeña pero clara, la firma de Patrick Hale. Habían estado conectados desde el principio. Esa noche no pegué el ojo. Al amanecer tomé una decisión. Si ellos querían controlar todo, yo les iba a dar algo que no pudieran controlar. Al día siguiente manejé 3 horas hasta una estación de noticias en el estado vecino. Pedí hablar con una reportera de investigación y le solté todo. Tenía pruebas de corrupción financiera en la lotería estatal, documentos, nombres, fechas, toda la evidencia. Al principio no me creyó, pero cuando vio los papeles originales, la firma de Patrick junto a la de Kenton, su cara cambió por completo. Me pidió unos días. Esa noche le pedí a Lily que hiciera las maletas. Cuando preguntó por qué, solo le dije: «Porque en cuanto esto salga a la luz, aquí ya no vamos a estar seguros». Antes del amanecer recibí un último mensaje: «¿De verdad crees que la verdad te protege? Nosotros construimos la verdad». Y venía adjunta una foto en vivo de mi coche, tomada hacía menos de 1 minuto. Al verla, solté el teléfono y no podía dejar de temblar. Alguien estaba afuera, tan cerca que alcanzó a tomar la foto y enviarla antes de que yo pudiera hacer nada. Agarré la bolsa de Lily, le pedí que no preguntara y salimos por la puerta de atrás. Podía sentir su confusión, pero no dijo nada. Sabía que si le decía «vámonos»,
era porque el peligro ya estaba aquí. Cruzamos corriendo el estacionamiento hasta una calle lateral, donde la noche anterior dejé un auto rentado por si acaso. Ni siquiera volteé para atrás. Ya en la carretera le conté todo. La foto, el correo de Kenton, cómo Patrick y esa organización estaban borrando todo. Lily se quedó callada viendo por la ventana, procesando todo en silencio. Después de un rato preguntó, ¿y ahora qué? ¿Nomás vamos a seguir huyendo? Le dije que no, que esta vez no íbamos a huir, que íbamos a exponer a todos los involucrados. Paramos en un área de descanso para marcarle desde un teléfono seguro a la reportera, la de la estación de noticias. Se llamaba Jenna Collins, contestó enseguida. Le dije que nos estaban siguiendo, que ya nos habían ubicado. Ella me respondió, te creo, he estado investigando. Tienes que oír esto. Me explicó que William Kenton no era auditor. Estaba registrado como investigador de contratos para la Tesorería Estatal, un puesto que en teoría ni existía. Su nombre aparecía ligado a otros 4 premios grandes de lotería, todos ganadores anónimos que simplemente desaparecieron a los pocos meses de cobrar su dinero. El registro paraba después de cada pago. No quedaban rastros de muertes, ni direcciones, ni declaraciones fiscales. Simplemente se esfumaban. Me contó que había seguido la cédula profesional de Patrick Hale, que le suspendieron hace 3 meses, sin hacer ruido, bajo una notificación sellada. ¿La razón oficial? Mal manejo del dinero de los clientes. Era toda una red. Y, de algún modo, yo resulté ser el único cabo suelto. Le dije a Jenna que tenía uno de los contratos originales del reclamo, firmado por Patrick y Kenton. Me pidió que sacara copias y que la viera en persona, pero no en la estación. Si te están siguiendo a ti, también me siguen a mí. Ve a la biblioteca Grey Ridge, atrás en el estacionamiento, a las 2 de la tarde. Acepté, colgué y volteé a ver a Lily. Vamos a ver a alguien que puede echarnos la mano. Ella asintió, aunque se le notaba la preocupación. ¿Y si es una trampa? No tenía idea, nomás no quise decirlo. Llegamos a Grey Ridge 1 hora antes y estacioné a unas cuadras. Todo el tiempo iba checando los espejos, esperando ver otra vez ese sedán gris. Pero las calles estaban vacías, demasiado vacías. A la 1:55 entré al estacionamiento de atrás de la biblioteca. El coche de Jenna ya estaba ahí, un Toyota blanco con la calca de la estación en el espejo. La reconocí por su foto de perfil. Bajó del carro con una carpeta. Me sonrió, un poco nerviosa, y dijo, «Sí viniste». Le entregué el sobre con las copias. Las revisó rapidísimo y luego se me quedó viendo. Esto está más grueso de lo que creía. Hay mínimo 7 empresas fantasma ligadas a este nombre de la fundación. Me señaló el encabezado. Fundación Henson. Sentí la garganta seca. Ese era el fondo de becas falso que yo mismo había inventado para Lily. Jenna notó mi reacción. ¿Te suena ese nombre? Asentí, despacio. Yo lo inventé. Nunca debió existir. Era solo para una transacción. Su cara se puso blanca. Entonces alguien más lo está usando. No alcancé a preguntar a qué se refería cuando una SUV oscura entró al estacionamiento y se paró a unos 6 metros. Vidrios polarizados, sin placas. Jenna bajó la voz. «Ya nos hallaron». Le grité que se regresara al coche, pero antes de que se moviera, la puerta de la camioneta se abrió y un hombre se bajó. Alto, calvo, con saco. Levantó las manos como diciendo que venía en son de paz. «Daniel», habló tranquilo, «no tienes que correr. Solo queremos el boleto». Era la misma voz de las grabaciones que Patrick me había puesto en la bodega. El mero jefe. «Kenton», susurró Lily. «Es él». Dio un paso hacia nosotros, sin apuro. «No vas a poder con esto. Si nos echas de cabeza, tú mismo te hundes. ¿De verdad crees que alguien va a creerte? ¿Un millonario paranoico escondiendo dinero con documentos falsos? El escándalo vas a ser tú, no nosotros». Jenna me miraba, esperando mi reacción. Metí la mano al bolsillo y saqué una segunda USB, la de verdad, la que seguía guardada. Entonces quizás debería darles algo que no puedan ignorar. Solté. Kenton no cambió la cara, pero la voz sí le sonó más dura. «No vas a tener chance». Antes de que pudiera moverse, las sirenas de la policía retumbaron en la calle de al lado. Jenna murmuró, «Les hablé cuando veníamos para acá». Por un segundo, Kenton perdió la calma. Se volteó, le hizo una seña a la camioneta y en menos de nada, el vehículo arrancó a toda velocidad, rechinando llantas. Los policías llegaron al instante. 4 patrullas, las luces a todo lo que daban. Kenton ya se había pelado. Entregué los papeles, el video, todo. Jenna se quedó conmigo, respaldando cada cosa que decía. Esa noche, la noticia estalló. Lotería estatal bajo investigación, corrupción, ganadores desaparecidos. Salió en todos lados. Los nombres estaban cubiertos, pero ya nada podía tapar el sistema. Lily y yo nos fuimos a una casa segura que el FBI nos consiguió, después de comprobar que el fraude llegaba hasta oficinas de finanzas del estado. Encontraron a Patrick Hale 2 días después, muerto en un motel cerca de la frontera, aparentemente por sobredosis. Mark se entregó una semana después, muerto de miedo, diciendo que si no lo hacía, lo iban a matar. El único que sí se esfumó por completo fue Kenton. Meses siguió la investigación.
Congelaron lo que quedaba de fondos, bloquearon cuentas y entrevistaron a todo el que tuvo que ver con mi caso. Al final, salió toda la verdad. La lotería solo era una pantalla para lavar dinero, usando ganadores fantasma y premios reales para mover fondos entre fundaciones de papel. ¿Y mi premio? Fue el único que no pudieron controlar. A veces me río de la ironía. Yo nomás quería saber quién me quería de verdad cuando no tenía nada. Y al final, tuve que perder casi todo para descubrirlo. Ahora, un año después, vivo en Oregón con otro nombre. Lily ya casi termina la carrera de enfermería. Dice que me veo mejor, más tranquilo, incluso feliz a veces. Pero todavía, de repente, me detengo antes de abrir el correo. Aún me pongo alerta si veo una camioneta oscura en la calle, porque el mes pasado llegó una carta sin remitente. Solo una línea adentro, escrita con la misma letra de antes. No puedes esconderte para siempre, Daniel. Y esta vez no venía ninguna foto, solo un número de lotería impreso abajo.